Hoy presentamos Escribir y redactar textos por Hansa Ebli. De la materia Didáctica General, la docente a cargo, Valeria Romero. Las participantes son Celeste Barrios, como la nena y maestra 4. Daniela Mesa, como maestra 1. Mayra Burgos, como maestra 2. Y Verónica Orozco, como maestra 3. Bien, antes de ampliar el tema, vamos a explicar con exactitud diferentes conceptos, como qué es un texto. El texto es un conjunto de enunciados que quiere transmitir un mensaje coherente y concreto, ya sea de manera escrita u oral. ¿Qué es escribir? Escribir es trazar signos que representen ideas o pensamientos, etc., con un instrumento adecuado, como puede ser una virome, un lápiz o una máquina de escribir, en una hoja o en cualquier otro tipo de soporte, también puede ser tecnológico. Finalmente, ¿qué es redactar? Redactar es expresar por escrito narraciones, cuentos o historias o cualquier otro tipo de texto que sea pensado y adecuado anteriormente y coherentemente. Bien, ahora nos vamos a introducir en el punto de vista de Ebli, que nos dice que redactar y escribir antes y hasta en la actualidad siempre pareció una mera obligación, pero que no es así, ya que redactar y escribir es una relación interhumana, es decir, que se escribe por un motivo y con un fin, y el fin es que eso sea leído por otra persona. Ebli plantea que el aula y la vida exterior deben estar unidas. Por ende, el profesor debe saber qué es de la vida del alumno para luego incorporarla en el aula, para así generar situaciones. Y estas situaciones generan procesos de redacción y escritura. Ay, qué aburrido. La señora me mandó a hacer una carta, pero no me dijo cómo, no me dijo a quién. No sé cómo hacer. Bueno, yo voy a hacer cualquier cosa. ¿Un arco iris? Bueno, voy a escribir cualquier cosa. No importa a quién se la mando, así nomás. Y ya está, ¿no? Quien redacta un texto se encuentra en una situación comunicativa y activa. Se ocupa de un tema y tiene como intención provocar un efecto en el lector. Existen dos posibilidades, simulación y experimentación. Cuando el texto redactado se encuentra en un proyecto marcado real, no cuesta tanto, pero si es una simulación de comunicación activa, requiere un poco más de esfuerzo de lo común, ¿sí? El autor de esta redacción de este texto, la alumna en este caso, tiene que buscar y procurar ver claramente qué es lo que busca expresar. Sus intereses y su punto de vista pasan a ser un aspecto, ¿sí? Nosotros donde tenemos que poner el puntapié o la atención más que nada es en el destinatario. ¿Y por qué digo en el destinatario? Porque nosotros tenemos que ver cómo va a afectar al oyente o al lector. Tenemos que tener en cuenta sus diferentes posibilidades de comprensión, ¿sí? Sus conocimientos previos y también si va a aceptar o rechazar este texto, ¿sí? Pero antes que nada, el docente o el profesor tiene que agrupar estas ideas y enmarcarlas en un concepto que las guíe al texto que tenemos que realizar. Luego se enumeran las unidades de temas para poder darles un lugar en este texto, para poder después ensayar las distintas secuencias de sus experiencias. Todo esto que acabo de nombrar, agrupar los esquemas y enumerarlos, se llama planificación reflexiva, ¿sí? Entonces, aparte de darle importancia al tema y al autor, se le da importancia a la estructura interna. Luego de toda esta planificación que acabamos de hablar, ¿sí? Llega el momento en el que tenemos que llevar el registro de todo esto a lo escrito. Esta actividad comienza en clase básicamente, pero se termina en casa. Así que es
muy importante llamarles mucho la atención a los chicos para que continúen y puedan tener opciones variadas. Se puede cambiar ligeramente el tema y es mejor que ya comiencen con un texto existente, porque al tener el texto podés empezar a mejorar las opciones, porque cuando vos escribís un texto por primera vez no mirás los detalles. Es mejor empezar con uno que ya existe a empezar en casa con uno que querés empezar a redactar perfectamente, pero no tenés el puntapié de nada. Entonces es mejor empezar a redactarlo de algo ya existente, mejorar los detalles y revisarlo y ponerle un orden. Bueno, luego del registro por escrito de los textos, comienza la revisión de los mismos, que es una tarea complicada, pero que se tiene que hacer. En primer lugar, las correcciones que hay que realizar son en cuanto a la estructura del texto, porque las formas cuidadas son una señal de un trabajo interno cuidadoso y de respeto a los demás. Por otro lado, una vez terminado el texto, comienzan otro tipo de problemas relacionados a los efectos que genera en el lector. Esto quiere decir cómo se va a aceptar el texto, si va a generar algo en los lectores, etc. Una vez concluido el texto y las revisiones, se tiene que resumir el texto. Y esto se hace para que los alumnos se den cuenta de sus propios errores. Por otro lado, ampliando el tema de los efectos que pueden generar los textos, es importante ensayar previamente qué tipo de reacciones puede haber con la lectura de un texto. Bueno, ampliando el tema de los efectos de los textos, es importante ensayar previamente qué efectos puede tener un texto sobre el lector. Esto es así para que nos dé la posibilidad de, como escritores, podamos perfeccionarnos teniendo en cuenta esos efectos que genera el texto. Para los alumnos, la fuente más cercana y de respuestas diferentes son sus compañeros y el profesor. Por eso una actividad que se puede realizar es la de que cada alumno presente un texto propio a sus compañeros. La manera más rápida de hacerlo es mediante la lectura en voz alta. Entonces, gracias a esto, los propios alumnos se van a dar cuenta por qué motivos y en qué partes del texto los oyentes reaccionan de una manera u otra. Es importante ensayar el texto porque nos permite buscar diferentes modos de perfeccionar nuestro texto. Por último, vamos a hablar de las correcciones del profesor, para lo cual se requiere mucho esfuerzo si se quiere hacer bien. Algunos profesores lo que hacen es introducir en los textos de sus alumnos expresiones más adecuadas que luego los propios alumnos van a ir incorporando en su propio vocabulario, pero de modo progresivo. Otra ayuda válida es la de reflexionar acerca de la comunicación verbal y la actuación de modos verbales, para la cual el profesor puede tomar dos tipos de papeles. Por un lado, puede tomar el papel de redactor junto con su alumno, en donde lo va a ayudar a escribir de modo más preciso y más adecuado algunas cosas que el alumno quiera decir. Entonces, previamente van a acordar ciertos textos para trabajar. Y por otro lado, puede tomar el papel de destinatario. Entonces también previamente se va a acordar con el alumno un tipo de texto a escribir y el destinatario. Entonces el profesor va a actuar como referente de ese destinatario. Esta ayuda requiere tiempo porque es necesario que el profesor dé respuestas y correcciones más detalladas. Respuestas adecuadas también para que el propio alumno se pueda corregir. Y por último, es importante la aprobación final del profesor para posibles perfeccionamientos por parte del alumno, como por ejemplo escribir nuevamente ciertos pasajes
pero de mejor manera. Finalmente, es importante que el profesor incluya también correcciones ortográficas y de puntuación, que puede trabajar individualmente con cada alumno o los errores más comunes, trabajarlos en clase en conjunto. La comunicación escrita en el niño y el adolescente no es solo un simple proceso de maduración. No tiene lugar sino un aprendizaje y una educación adecuada. La formación de la comunicación por escrito se desarrolla sobre la evolución clásica. Por ejemplo, la imagen que tiene el niño y el adolescente sobre el mundo lo va construyendo paso a paso. El niño se debe autonomizar, es decir, que obedece su propia ley y no las reglas del entorno social y familiar. El niño se conoce cada vez mejor y se convierte en alguien. También profundiza las relaciones con padres y educadores. El niño se conoce cada vez mejor y se convierte en alguien. En los procesos de aprendizaje de primer, segundo y tercer nivel, en edad de 7 a 8 años, los niños están muy apegados a las profesoras. Esto quiere decir que ellos se muestran de forma natural y cuentan sus vivencias y les encantan que ellas les presten atención. Ellos aprenden a escribir y descubren que pueden contarle algo importante a una persona de referencia. En las etapas de tercer a quinto nivel, en edad de 9 a 11 años, los niños van deshaciendo el apego con la persona que enseña. En el octavo curso escolar, a la edad de los 13 años, los textos son más reflexivos. Esto quiere decir que avanza el conocimiento y asimismo asume sobre la información con padres y con educadores, y son capaces de reflexionar lo que observan. Y a partir de los 16 años de edad se plantean reflexiones que también sirven para los adultos y aumentan las exigencias planteadas acerca del texto y la solución de los problemas. Entonces, este capítulo consiste en acompañar a los alumnos paso a paso y configurar los textos que utilicen en la vida adulta. No se trata de escribir textos literarios bellos ni tampoco textos estructurados. Bueno, a modo de cierre, nosotras vamos a proponer 2 actividades para que realicen en primer ciclo y en segundo ciclo. Para primer ciclo lo que proponemos es que describan su dibujo animado favorito utilizando una imagen como referencia. Y para segundo ciclo, lo que proponemos es que redacten un cuento utilizando su imaginación. Y no olvides No olvides suscribirte.